Bueno, Tinus, pues nada, muchísimas gracias por este tiempo, por abrirnos esta oportunidad para entender un poco mejor el trabajo de A la Vida. Para nosotros, para mí, fundamentalmente es súper importante esta conversación y poder acercarme a la vida, porque el núcleo de la investigación que estoy haciendo parte en buena medida de los presupuestos que A la Vida recoge, que desarrolla y que pone en situación y pone en funcionamiento en su iniciativa, ¿no? En la escuela, en el día a día. Todas las lecturas y toda esta investigación y este camino está muy relacionada con el núcleo que hay en el funcionamiento cotidiano de A la Vida. Entonces, para mí es muy especial poder tener esta conversación y esta oportunidad. Así que muchas gracias. Bueno, para quien no conozca, La Vida es una escuela que se encuentra en este momento en Chapinería, que es una población de la Comunidad de Madrid, y acoge a niños y a niñas de 3 a 12 años, ¿verdad? Sí. Y bueno, habéis hecho el 20 aniversario ya, ¿verdad? Justo este año. Justo este año. Estamos en ello. Estáis de celebración de 20 años, nada menos. Y bueno, quería preguntarte si nos puedes contar un poco sobre la biografía de A la Vida, un poco cómo ha sido su recorrido. Quizás primero de cómo llega a nacer o qué experiencias tenéis, qué influencias tenéis, cómo llega a iniciarse el proyecto, y a partir de ahí un poco cómo es el recorrido hasta, así brevemente, hasta hoy, ¿no? Vale. A la Vida empezó como un espacio pequeño desde unas familias que estábamos viéndonos cada par de semanas como grupo de posparto. Familias que todos queríamos tener un parto diferente. Habíamos estado en Madrid con un grupo de matronas, Génesis, que preparan para el parto en casa o como tú prefieras. Sí, las conocemos, sí, sí. Y ellas, aparte de hacer preparación del parto, también luego tienen grupos de posparto. Nosotros apuntamos ahí. Cuando con este grupito de 6, 7 familias nos tocó la pregunta, ¿y qué hacemos con nuestros hijos cuando tienen 3 añitos? ¿Les vamos a llevar a algún cole o qué hacemos con ellos? ¿O se queden en casa? Entonces allí empezamos a investigar un poquito más sobre diferentes modelos de educación que no eran normales dentro de España. ¿Por qué? Porque en España, tanto Beatriz como yo conocemos mucho los modelos que están. ¿Por qué? Porque tanto ella como yo hemos trabajado antes de empezar A la Vida justo en formación del profesorado dentro de las escuelas. En base a lo que hemos estado leyendo, lo que más nos gustó era un libro de Mauricio y Rebecca Wild, se llama Educar para Ser, y con las familias que habíamos empezado este grupo de posparto, decidimos intentar poner en práctica lo que habíamos entendido del libro que habíamos leído. Coincidía con que justo este año también empezaban Mauricio y Rebeca a venir a España y dar charlas y cursos. ¿Tá? Entonces, el primer año que hicimos, en realidad era del 2001 al 2002,
era un año, llámalo de prueba, las mamás con sus propios hijos, no era con otras familias. Al año siguiente ya nos abrimos a otras familias y nos organizamos más como, por una parte, un equipo acompañantes y por otra parte las familias, que no todas las mamás se quedaban ya en el espacio. ¿Ya? Entonces, el comienzo viene por necesidad de un par de familias de buscar una variante a acompañar a sus hijos de una manera diferente a la que hay aquí en España, normalmente. Mauricio y Rebeca al principio venían a través de una asociación de Navarra, me parece, ¿no? De La Rioja. No. Mauricio y Rebeca, la primera vez que vinieron, como sé que habéis estado también con Ojo de Agua, la primera vez que vinieron invitados por Marién y Javier. Ah, sí. Sí. Y los primeros años seguían viniendo a través de ellos. Y después de un par de años, como nosotros luego fuimos al Pesta, también Marién y Javier habían estado en el Pesta, pero nosotros fuimos y después nosotros asumimos la organización estatal de los cursos. Entonces, ellos solían venir primero a Madrid, pero luego iban a varios sitios en el Estado español, ya igual a 3 o 4 sitios diferentes, según cada año. Entonces, Beatriz y yo, la parte relacionada con Madrid la organizamos nosotros y estuvimos en los cursos, y la parte relacionada con otras ciudades, por ejemplo en Barcelona o en el País Vasco han estado en Cataluña de vez en cuando. ¿Ya? Entonces allí ya nosotros hacíamos los contactos, pero luego la otra gente ya lo organizaba. Pero también eso significa que había una relación muy estrecha entre a la vida y el planteamiento básico pedagógico del Pesta. Los primeros años intentamos actuar de lo que habíamos entendido del Pesta. Pasaron varias cosas. Una es que vino Daniela, una chica que había estado como estudiante en el Pesta desde los 3 años hasta los 16 años. Y vino aquí 3 meses cuando ella tenía 18 años. Y nos iba comentando, pero eso en el Pesta lo hacemos de otra manera. No, pero eso, ¿por qué lo hacéis así? No, porque ya entonces iba como ajustando cosas o explicando desde como ella lo había vivido, de cómo era un poco lo que había detrás de lo que era el libro, lo que habíamos visto y lo que habíamos visto los 5 días o las 2 semanas que habíamos estado ahí. Luego estuvo aquí una acompañante que había estado de acompañante en el Pesta durante 13 años. ¿Ya? Pero poco a poco lo que pasaba es que nos dimos cuenta que el modelo del Pesta, tal como estaba, aquí no funcionaba de la misma manera. Y había un motivo importante que tiene que ver con que en el Pesta había entre 150 y 200 niños y niñas durante muchos años, y en a la vida teníamos entre 8 y 20 niños. ¿Ya? Entonces allí nos dimos cuenta que faltaba alguna cosa, y eso nos hizo replantear parte de lo que estamos trabajando. A nivel pedagógico era el cambio más importante en este momento. No de golpetazo, pero Mauricio y Rebeca, las acompañantes, no organizaban presentaciones casi, a veces sí. Era un espacio en donde los niños y las niñas casi se autorregulaban.
No a nivel de límites, eso luego ya lo entramos más, pero sí a nivel de contenidos. A nivel de aprendizaje. Sí. Sin embargo, en la vida nosotros teníamos mucho material muy bonito, pero los niños y las niñas no lo tocaban. Y nos dimos cuenta que parte del problema, desde nuestro punto de vista, era si no hay adultos que utilicen el material, ni hay niños mayores que utilicen el material, los pequeños, si no saben para qué sirve, tampoco lo van a hacer. Y por otra parte, sí tenemos mucha confianza en que los niños y las niñas tampoco necesitan aprender todo lo curricular antes de los 10, 11 años, porque hay tiempo de sobra. Entonces, tampoco nos preocupaba. Pero lo que vimos es que había niños y niñas, piensa que éramos un grupo pequeño, que en vez de atreverse a trabajar más cosas o arriesgarse un poquito de asumir pequeños retos, de hacer pequeños proyectos, se quedaban en el juego, pero medio aburrido. Como que les faltaba algo, pero ellos mismos no podían organizarlo. ¿Ya? Entonces decidimos, no, aquí algo va mal, porque no puede ser que si nuestro interés y nuestras ganas son que los niños pueden convertirse en más autónomos y tener una autoestima más grande y organizar su propia vida, no puede ser que están la mitad del tiempo aburriéndose o que tienen miedo a hacer algún proyecto un poco más complicado. Y este era básicamente el motivo por cambiar, no mucho, pero añadir al rol del adulto una parte más activa, ¿ya? Más de presentaciones, no solo un acompañamiento emocional o un acompañamiento de la seguridad con los límites, sino también más de hacer pequeñas presentaciones. Lo que sí siempre hemos mantenido es que ya desde el principio era muy importante las ganas de aprender, ¿ya? Y eso lo hemos mantenido. Cuando empezamos a funcionar con algún grupo de trabajo o pequeñas propuestas o cosas esas, siempre eran propuestas que los niños y las niñas podían optar por participar, pero si no querían, no era obligatorio. ¿Ya? Más adelante ya os comentaré un poco cómo está esta ahora, pero este paso era un paso importante. Además nos dimos cuenta que al empezar a poner algunos grupos de trabajo, que en relativamente poco tiempo los niños volvieron a tener ganas, se apuntaban a todo lo que proponíamos, ellos mismos también podían proponer grupos de trabajo o cosas, y los grupos era como una mezcla entre un poquito más curricular, o utilizar ya algo de material Montessori, ¿ya? Y más tipo juegos. Juegos puede ser un grupo de fútbol, pero entonces necesitamos un papá que venía a jugar al fútbol porque los niños querían un entrenador. ¿Ya? Entonces nosotros les acompañamos, buscamos un papá de los que estaban ya de papá de alguno de los niños y venía. Así hemos tenido a lo largo del tiempo todo tipo de grupos de trabajo y talleres a petición de los propios niños y niñas. ¿Ya? Este era, llámalo, el primer cambio. ¿Ya? El segundo cambio viene cuando nos damos cuenta que no solamente los niños no utilizan el material que tenemos, sino que los adultos también necesitan más formación de trabajar, por ejemplo, el material Montessori. ¿Ya? Para que cuando tú estás acompañando al niño, sabes lo que estás haciendo. Entonces, parte del equipo se formó con varios grupos de Montessori para poder trabajar con el material. ¿Ya? Entonces, ahí entramos más con el material Montessori. Nunca hemos sido una escuela Montessori. Siempre hemos mezclado Montessori con otras cosas. ¿Ya? Para nosotros no es el material lo más importante. Lo más importante es las necesidades de los niños y niñas.
Después de haber trabajado ya mucho con eso, nos dimos cuenta, aunque ya era en parte, ya estaba metido, que seguía habiendo algunos niños y niñas que les costaba asumir pequeñas frustraciones o asumir pequeños retos. Como que de alguna manera el trabajar con pequeñas dificultades hay que practicarlo. ¿Ya? Entonces, lo que añadimos a todo lo anterior, porque de alguna manera todos son añadidos, no es que hemos cambiado, hemos añadido. ¿Ya? Lo que hemos añadido es lo que ahora llamamos aprendizaje por descubrimiento, que significa que los propios niños y niñas tienen que hacer un trabajo importante para poder, llamarlo, descubrir qué es lo que quieren saber. Cuando ya saben lo que quieren saber, en vez de que me preguntan, me pueden preguntar, pero yo les acompañaré para ver cómo pueden encontrar la información o qué puedo hacer para saberlo. No que yo les doy respuesta a la primera a cualquier cosa. Para que se dan cuenta que ellos y ellas mismas son capaces de hacer las preguntas y de buscar las respuestas. ¿Ya? Y eso sería un poco a nivel pedagógico muy rápido los cambios que ha habido a lo largo del tiempo. Déjame volver un momento a la temporada de las visitas al Pesta, porque me da mucha pena no poder visitarlo con ellos. Por eso es como esa cosa de qué tonto, ¿no? De no haber podido tomar la decisión de hacerlo cuando era el momento y ahora ya no se puede. Pero ¿cómo era aquello? ¿Cómo lo recibisteis vosotros en vuestra visita? Cuando nosotros fuimos al Pesta, había varias cosas importantes. Una es el recibimiento por parte de Mauricio y Rebeca, porque de hecho estuvimos en su casa está al lado del Pesta. ¿Ya? Y con eso, no solamente por la mañana podíamos ver lo que hacían, sino a ratos por la tarde también teníamos la oportunidad de hablar con ellos y de ir preguntando desde dónde nosotros salíamos en este momento. ¿Ya? Nosotros en este momento teníamos mucha experiencia en, llamémoslo, la educación formal, pero llevamos solamente un par de años con niños pequeños, con un modelo más parecido al Pesta. ¿Ya? Esto por un lado. En ese sentido, yo a ellos les estoy muy agradecidos y a mí me gusta también ahora poder seguir participando en que esto se expande, que hay gente que le interesa comentarlo en algún lado. Y a mí me gusta mucho que estás aquí para comentarlo y yo poder contar. Otra parte era que ellos en su momento ya llevaban más de 20 años funcionando cuando nosotros lo vimos y ellos tenían unos espacios preciosos, grandísimos, con muchos niños y niñas de 3 allí hasta 18 años, también tenían de instituto. Y probablemente si ahora iré de nuevo a verlo, veré un montón de cosas muy diferentes. ¿Ya? Pero allí era poder ver en la práctica lo que había, pero también poder ver que realmente muchos niños y niñas estaban mucho más jugando que lo que entendemos por trabajar. ¿Ya? Sabíamos que a ellos no les preocupaba mucho. ¿Por qué? Porque en ese sentido habían leído el libro y habían explicado. ¿Ya? Y yo ya sabía de otras investigaciones y de otros modelos de escuela que el tema del aprendizaje no necesita tanto tiempo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, tampoco me extrañaba demasiado. Pero allí también era muy bonito poder ver cómo se organizaban entre ellos, cómo el ambiente era un ambiente muy relajado, cómo
se organizaban las pequeñas reuniones o de vez en cuando reuniones más grandes. Piensa que estamos hablando de que cuando nosotros estábamos ahí había 160 niños y niñas, con un campo muy grande. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el poder verlo, quizá lo más importante es como darnos más seguridad en seguir por este camino. ¿Ya? Porque era poder verlo, pero también poder hablar con los acompañantes, poder hablar con algunos de los niños mayores, ya con los pequeños no, porque ahí lo mismo que en la vida ahora, tú vas de visita a los pequeños y no te puedes meter con nadie. Pero con los de 13, 14, 15 años sí podíamos hablar. Entonces, en ese sentido era un espacio para nosotros muy importante y muy interesante para entender mejor que habíamos leído y cómo eso se traduce a una situación concreta. ¿Ya? Entiendo que lo mismo puede pasar ahora si tú has estado una semana visitando a la vida, tampoco has visto a la vida de los primeros años lo que nos ha costado llegar aquí. Nosotros no hemos visto lo que costó a Mauricio y Rebeca llegar hasta donde las vimos cuando nosotros estábamos ahí. ¿Ya? Pero sí parece que hay un común denominador que es tener la capacidad de aprender, adaptarte, incorporar nuevas cosas, estar a la escucha de, o sea, no te puedes quedar rígido en un modelo, en algo que has leído, en algo. Eso es así, ¿no? El proyecto pueda evolucionar y realmente madurar, eso es una condición, digamos. Y allí lo que pasaba es que Mauricio y Rebeca nos avisaban desde siempre, no, vosotros tenéis que montar vuestro proyecto. No puede ser copias de otros sitios. ¿Ya? Hay una realidad y tienes que ver qué es lo que pasa en vuestra realidad. Pero nosotros, si no tenemos experiencia, necesitamos copiar de alguien. ¿Ya? Entonces empezamos por ahí. ¿Ya? De la misma manera que también Rebeca se ha formado como Montessori, como maestra Montessori. Ya ella tampoco se tiene que inventar todo. Yo entiendo que nadie tiene que inventar todo. Lo que pasa es que vamos añadiendo y ajustando. ¿Ya? Y lo que yo comentaba antes, este camino, el hecho de haberlo visto allí, el hecho de que han estado aquí, tanto Daniela como Margarita, que era la acompañante, nos han hecho entender mejor cómo funcionaba el PESTA, o por lo menos desde sus ojos, y luego poder ajustarlo a nuestras necesidades, nuestras de adultos y nuestras de lo que hemos entendido por necesidades de los niños y niñas que teníamos en su momento con nosotros. Me gustaría ahora comentar, a ver si, porque lo que más me interesa es tratar de entrar o clarificar o de poder mostrar a día de hoy en cuáles son las bases de la vida y cómo funciona. Porque me parece que cuando lo ves tiene tanto valor lo que se hace que realmente creo que es muy importante, no sé, poder tratar de comunicarlo. Si te parece, podríamos tratar de comenzar por mostrar o tratar de explicar lo que ya sabemos de cómo aprendemos, como base a cómo configuramos o creamos las condiciones para un espacio de crecimiento, para una escuela como la vida, ¿no? Porque puede ser un punto de partida, ¿no? Cómo aprendemos, cómo estamos unos con otros y a partir de ahí... Vuelvo un momento al inicio, ¿ya? Porque lo que conté es un poco los momentos del cambio. Pero todavía no hemos comentado realmente por qué empezamos con esto a nivel pedagógico, qué es lo que queremos conseguir. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Como veíamos, el aprendizaje en las escuelas y por qué queremos cambiarlo. ¿Por qué? Porque vemos que las escuelas, yo ya antes de haber empezado con la vida, yo no tengo nada en contra del profesorado, porque yo conozco a muchos profesores y profesoras que les gustaría mucho poder cambiar cosas. Pero la escuela como institución es un espacio donde te dan respuestas, pero no hay preguntas. Uno. Y dos, en vez de fiarse de los niños y las niñas y poder acompañarles desde sus necesidades, hay una planificación inventada por los adultos
a donde los niños se tienen que adaptar. ¿Ya? Estos dos mecanismos no los queremos repetir. Queremos trabajar desde un planteamiento de confianza en los niños y niñas. Eso ya antes de empezar a leer lo de Meris y Rebeca. ¿Ya? Beatriz ha estado muchos años con Antonio Guijarro. Antonio Guijarro trabaja desde el tema de la escucha activa, desde el tema de tener confianza en que la gente puede solucionar sus propios problemas. No que necesitamos siempre el experto que nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Eso traducido a niños y niñas, pequeños o grandes, significa estar pendiente de sus necesidades, más que de nuestras necesidades. ¿Ya? Entonces, la confianza en que pueden organizarse y buscar caminos propios ha sido una de las bases importantes desde todos los tiempos y sigue siendo para nosotros una base. ¿Ya? A la vida intenta que estamos pendientes de cada niño, cada niña como diferentes, no como que son iguales. No, cada uno es como es. ¿Ya? Cada uno tiene su propio caminito y necesita, si yo lo quiero acompañar, acompañar es estar donde tú quieres estar. No es llevarte a la mano yo y tirar de ti todo el rato. ¿Ya? Esta es una parte. Otra parte, lo que comentaban Mauricio y Rebeca, y ahí también lo seguimos manteniendo así tal cual, es el tema de lo que llamamos un ambiente relajado. Un ambiente relajado significa que si yo estoy en un espacio donde no están cubiertas mis necesidades básicas, significa que me falta amor, me falta comida, tengo miedo, tengo frío, ¿ya? Antes de poder dedicarme a aprender cosas nuevas, tengo que dedicarme a solucionar este problema de supervivencia. ¿Ya? Vivimos en los últimos 20 años en unas circunstancias que la realidad ya no es que los niños y las niñas nuestras necesitan dedicar el tiempo realmente a buscar techo o a buscar comida. Un problema que puede ser más importante es el tema de la manera en que recibimos amor. Yo no dudo de que las mamás, papás intentan querer a sus hijos, pero no cualquier amor es igual de válido. Esto por un lado. Y por otro lado, sí en el mundo infantil sigue habiendo muchas cosas relacionadas con, digamos, variantes más sutiles que utilizan el miedo como mecanismo de organización, tanto entre los propios niños y niñas como de adultos a niños y niñas. Ya piensa que el mecanismo de exámenes para los que van muy bien no les da miedo, pero para los que dudan o los que les cuesta, sí les da miedo. ¿Por qué? Porque tú eres un niño malo si no consigues sacar una buena nota. Entonces, solamente ya el pensar como un niño de 3, 4 años que tú eres un niño malo, algo va mal ahí, desde nuestro punto de vista. Entonces, lo que necesitamos es, para que yo me pueda dedicar como niño a aprender cosas nuevas, no tengo que estar demasiado preocupado por estas necesidades básicas. ¿Está? Y por lo tanto, en la vida tenemos que crear un ambiente, lo que llamamos un ambiente relajado. Eso lo hacemos con los adultos, es responsabilidad de los adultos, y para eso utilizamos lo que llamamos límites. ¿Ya? Y límites es una manera de relacionarnos con los niños. No son acusaciones, no es educarles para que son buenos niños, no, solamente es evitar que los niños y niñas, cuando están dentro del espacio de la vida, tienen que tener miedo de otro niño que le va a morder, quitar algo, pegar, insultarle o
que pueden ser otros niños o que pueden ser adultos. También a los adultos nos toca poner límites o a nosotros mismos. Pero esta pata de el ambiente relajado también es una pata fundamental. ¿Ya? Otra pata fundamental es la autonomía. Sí, déjame interrumpirte aquí un momento, porque todo esto que has dicho me parece que tiene muchísima profundidad y me gustaría ahondar un pelín en esta idea de tanto del aprendizaje, cómo se da, como de esto que comentas del amor o de las necesidades, y de el papel del adulto como interviniendo en crear unas condiciones donde hay un ambiente relajado. Porque claro, esto cuando lo ves en a la vida, lo entiendes, si no, no es tan fácil. El observar un ambiente relajado, un ambiente seguro en una escuela y cómo los niños se relacionan ahí y cómo el aprendizaje se da en ese contexto y cómo los adultos hacen para que eso tenga lugar, eso es una de las cosas fundamentales que uno ve y percibe cuando está en la vida, ¿no? Entonces, al final, no sé, yo reflexionando sobre ello veo que hay una parte de... El niño tiene un impulso, una voluntad de crecer y de hacer natural, de ir hacia un lugar. Pero a la vez ese impulso, no todos los impulsos, como dices, son, digamos, permitidos, porque hay límites para cuando esos impulsos son destructivos, o pueden causar miedo, o pueden causar algún daño a otra persona. Entonces el adulto ahí sí que pone unos límites, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un núcleo muy importante en lo que teóricamente se da, en lo que expones y en la vida, que es que hay una parte de lo práctico metodológico, lo que sucede de hecho, que está basado, digamos, en un criterio ético, en un criterio de acción determinado. Es decir, hay una propuesta propositiva, explícita, de una ética, de que hay unas cosas que se pueden hacer y hay unas cosas que no. Y eso es así, o sea, no todo vale, precisamente para cuidar unas condiciones que tienen una parte todavía por debajo más fundamental o más... que son las necesidades, que es un poco lo que dices, ¿no? Y en esas necesidades la primera y más fundamental es el amor, o sea, que el niño se sienta que forma parte, que no es enjuiciado, que no es valorado, que como dices, lo que normalmente se hace o lo que normalmente se ha hecho en la tradición educativa normal es utilizar esa valoración, ese juicio para hacer que hagas lo que yo quiero o para hacer que vayas por el itinerario que quieras, es decir, utilizar el yo te valoro o te acepto, o en otras palabras, yo te quiero, o es lo que el niño recibe, que es su principal alimento. Su principal alimento es ese sentirse unido, ese sentirse querido. Entonces, yo eso te lo voy a dar, pero si vas por aquí, si piensas, haces y sientes por este carril. Sí. ¿No? Entonces, como que el conseguir un ambiente seguro y un ambiente relajado, que luego podemos profundizar un poco en qué quiere decir más concretamente, pero va por debajo y fundamentado en entender lo que se puede y lo que no, y por debajo en unos principios que son unas necesidades que están ligados a lo que somos como seres humanos. O sea, quiero decir que va ligado a una cosa que es biológica, antropológica. Lo que quiero decir con eso es que la importancia que tiene esta fundamentación es que no es algo teórico o metodológico o pedagógico, sino que hay unas bases de nuestras necesidades como seres vivos, como seres humanos, que son lo que va fundamentando toda esta práctica metodológica que al final va en cómo crecemos y cómo aprendemos, ¿no? Sí. Ahí hay que añadir una cosa, que es que ni siquiera hay un motivo ético, en el sentido siguiente. Lo que vemos es desde un planteamiento de acompañar las necesidades en donde hay ciertas necesidades que intentamos conseguir con unas herramientas. ¿Ya? Hay unas herramientas que son, digámoslo, molesto, destructivo para el resto del grupo,
pero el grupo presente. ¿Ya? Y otros que no lo son, que nos hacen estar más a gusto. ¿Ya? Entonces, lo que funciona de los límites no es que cuando yo quiero crear un ambiente relajado en la vida, que eso signifique que el niño aprende que ya no puede pegar en ningún lado, porque no sabemos si es en otros sitios donde va a necesitar que pegar en algún momento. ¿Ya? No queremos tener niños buenos, los de la vida, que todos son súper majos y súper buenos. No, lo que necesitamos es, para que yo pueda dedicarme a aprender cosas, necesito estar a gusto. ¿Por qué? Porque el aprendizaje también tiene mucho que ver con qué emoción yo aprendo las cosas. Entonces, para estar a gusto, no puedo estar con miedo. ¿Ya? Pero eso funciona en un ambiente en donde para todo el mundo la situación es que no hay que estar con miedo. ¿Ya? Eso no lo podemos garantizar fuera de la vida, lo podemos garantizar dentro de la vida. Y intentamos, con las familias que entran, que no solamente lo entienden, sino también lo practican en sus casas. ¿Ya? Que tampoco utilizan un método educativo en sus casas de castigos, que están basados en el miedo. ¿Ya? Entonces, la parte, llámalo ética, es una parte que no hace falta trabajarlo. La ética tiene, lo puedes decir, viene de un mundo adulto, filosófico, la gente que ha pensado mucho en el bien y el mal, o viene de las necesidades básicas nuestras. Ya lo que tú decías, hay como una raíz biológica o necesidad. Para mí la parte biológica es una parte más complicada porque yo entiendo que una persona crece siempre en relación con otra gente. ¿Ya? Entonces tú vas viviendo y practicando. ¿Ya? Te doy otro ejemplo para verlo claro. En la vida no trabajamos la cooperación. No obligamos a ningún niño a cooperar. Pero todo el mundo coopera, pero cuando quieren. No porque el adulto les obliga a cooperar. ¿Qué es la consecuencia? Que yo coopero con mucho más ganas y puedo yo decidir si la cooperación ahora es el camino más válido. Pero no es a costa mía. ¿Ya? Entonces, una cooperación obligada no es una cooperación. ¿Ya? Es solamente hacer todos a la vez la misma cosa porque no nos queda más remedio. ¿Ya? Mientras que una cooperación real sería desde lo que llamamos y donde empezamos el tema de la autonomía, el tema de que yo decido si quiero participar o no. ¿Ya? Si podemos participar desde nuestros propios planteamientos, lo que surge es un modelo de cooperación precioso. ¿Ya? Todas las escuelas en sus, ¿cómo se llaman? En sus principios, sus objetivos, tienen la parte de acompañar o de educar a los niños para que son cooperativos, para que son colaborativos, para que son empáticos, para que son, ¿ya? Pero ¿cómo se llega a ello? ¿Ya? Desde nuestro punto de vista es teniendo en cuenta sus necesidades. No hace falta que yo les enseñe a cooperar. No, lo que tengo que tener es un ambiente que permite que cuando necesitan cooperar, porque quieren hacer algo juntos, el ser humano es un ser social, ¿ya? Que lo pueden hacer. No que yo les obligo, ahora hay media hora de cooperación y tenéis que cooperar, y luego hay otra media hora en que no podéis cooperar, aunque os guste. ¿Ya? Porque allí lo que pasa es que con la cooperación tengo la sensación de obligatoriedad y no de opción propia.
la palabra ética es verdad que igual no está bien cogida, pero lo que quería decir es que si los límites atienden y están alineados con unas necesidades, que es algo propio de nuestra manera de relacionarnos y de nuestras necesidades más fundamentales, como el sentirnos aceptados y tal, entonces ahí es donde se da de manera autónoma ese aprendizaje, esa relación, esa cooperación, pero sí que el adulto necesita tener una comprensión para que sus acciones vayan encaminadas a proporcionar esas condiciones de participación y que no sea porque yo te lo digo, ¿no? Ahí, si quieres, si me permites un momento, porque antes hemos ido muy rápido y tampoco vamos a entrar mucho, pero un poquito más en el tema de cómo mucha gente en este momento entiende el amor hacia los hijos. ¿Ya? La sociedad está, aquí por lo menos en España, que la gran mayoría de los adultos podemos conseguir nuestras necesidades con cierta facilidad. ¿Ya? No tenemos tantas preocupaciones. Una. Dos, la gran mayoría de las familias de ahora tienen 1 o 2 hijos y les tienen cuando ya tienen 30 años o más. ¿Ya? Y entre las dos cosas pasa que pueden dedicar mucho tiempo a sus hijos, pero muchos luego quieren trabajar. Entonces, aunque tienen tiempo, no lo dedican a sus hijos porque necesitan también seguir con su carrera profesional. Entonces, el amor se convierte no en una necesidad básica cubierta, sino se convierte en intentar cubrir esta necesidad básica con otras cosas. Y eso nos lleva a muchos niños y niñas que se convierten, llamémoslo, en niños caprichosos. ¿Por qué? Porque cuando el niño llora, como a mí me cuesta verle que llora, yo no lo puedo acompañar y le doy un regalito. Cuando mi hijo quiere algo, yo se lo hago. ¿Ya? Pero este planteamiento no es el planteamiento nuestro relacionado con realmente querer un niño o una niña. Para que yo quiero realmente un niño o una niña, hay 2 cosas fundamentales. Una es, no pongo el amor como condición para nada, lo que tú decías. Si tú haces algo que me gusta o no me gusta, eso no influye en hasta donde yo te quiero o no te quiero. No voy a decir, no te quiero porque estás haciendo tal cosa. Eso lo decían las abuelas. Sí, y lo siguen utilizando mucha gente, igual de forma un poco más... Sutil, pero exactamente. el principio está ahí. ¿Ya? Por un lado, y por otro lado, el que yo quiero que mi hijo va bien relacionado con, entonces no tiene que llorar, tiene que tener lo mejor de todo y lo mejor es lo más caro, tiene que saber mucho, tiene que aprender rápido cosas, ¿ya? Pero todo esto son deseos míos de adulto y no es que yo realmente estoy viendo a las necesidades de mi hijo. ¿Ya? Estos son más, ya hablo de necesidades sociales, para quedar bien, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría que como familias, ya no solamente como a la vida, porque en a la vida nos dedicamos a ello, pero también como familias que traducimos un poquito lo que entendemos por querer a nuestros hijos, lo que entendemos por acompañarles desde un amor, y desde un amor no significa que nunca le puedo decir que no a nada, que tengo que hacer todo lo que le dé la gana, o que cuando ya no sé qué hacer le pongo un castigo y me siento luego fatal porque le he castigado y entonces en vez de que el niño se siente mal, me siento yo mal. ¿Ya? Hay un montón de confusión en este momento a nivel social entre las familias que ahora tienen hijos, recién nacidos, hasta 12, 13 años, que es cuando realmente el niño devuelve a sus papás, mamás, lo que ha sido su propia educación. ¿Ya? No es que automáticamente todos los adolescentes son problemáticos. No, según cómo les has acompañado a lo largo del tiempo, serán más problemáticos o menos problemáticos. En A la Vida entonces tenéis como unas bases que podemos
tocar un poco, que serían, por un lado, la autonomía, y preguntarte un poco qué entendéis por autonomía, por otro, la libertad, y por otro, el acompañamiento del adulto. Sí. Entonces, autonomía. ¿Qué es para ti? ¿Qué quiere decir esto? La autonomía sería, muy resumidamente, la capacidad de un niño, una niña o un adulto de decidir y actuar desde sus propias necesidades, y luego se topa con el otro, y ahí es donde está la parte de la libertad. ¿Ya? Pero básicamente, para convertirme en una persona autónoma, tengo que saber hacer cosas, pero también poder decidir sobre las cosas. ¿Ya? Si en la vida pensamos en un niño autónomo porque puede atar sus zapatos, no es solamente porque puede atar sus zapatos, porque si luego no puede decidir cuándo lo quiere hacer y para qué le sirven, no es un niño que es autónomo, es un niño que sabe hacer trucos. ¿Ya? El niño autónomo puede atarse los zapatos y luego puede decidir si quiere estar fuera o si quiere estar dentro. Porque para eso les sirve el tener mayor posibilidad. ¿Ya? Yo puedo decidir eso y si lo decido yo lo puedo llevar a cabo. No es una decisión que yo hago, pero son otras personas que lo tienen que llevar a cabo. ¿Ya? En ese sentido, la autonomía lleva a menos dependencia, ¿ya? Tanto a nivel de decisión como a nivel de acción. Sí, pues con la autonomía no vamos a entrar ahí, pero creo que se ve muy claro cuanto más pequeñito es el niño, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el modelo que explica Pikler de una manera tan clara, tan precisa y tan contrastada, de que está este pilar del afecto, ¿no? Que si está el amor, entonces el niño se mueve, crece, aprende, juega, explora, pero que todo el resto lo puede hacer por sí mismo en un lugar, unas condiciones que ha creado el adulto. Es un modelo muy claro y todo hoy en día va en la dirección contraria. Es decir, al final la experiencia humana es una experiencia interna, pero lo que les estamos enseñando a los niños muchas veces, o lo que incorporamos en la vida adulta, es que nuestro cuerpo, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento, todo nuestro funcionamiento muchas veces no depende de mí, depende de lo que quiera otro, de lo que diga el otro, de lo que me dicen. Entonces, por eso yo creo que es tan fundamental, ¿no? Esta comprensión de a qué vamos, a que la experiencia interna como ser humano parte de mí. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí. Entonces, por el otro lado, entonces esto es la autonomía. Por el otro lado está este marco de libertad. ¿Qué queréis decir con esto, con libertad? La libertad está muy relacionada con la autonomía, pero añade una parte que tiene que ver no solamente con el ambiente relajado, sino también con el otro, ¿ya? Y con mis posibilidades, ¿ya? Libertad, si pensamos en autonomía, autonomía está relacionado con dependencia. Libertad está más relacionado con sumisión o con falta de posibilidad, ¿ya? Yo no puedo decidir volar sin meterme en un avión o un helicóptero, porque no puedo, ya yo tengo límites físicos, tengo un tamaño, tengo una serie de cosas, no puedo decidir ser diferente en ese sentido, tengo que aceptar una serie de cosas mías, una. Dos, no puedo hacer cualquier cosa, ¿por qué? Porque hay cosas que chocan con las necesidades de otros niños, niñas, de otros adultos. Pero teniendo en cuenta estas dos variantes, ¿ya? Estas dos variantes no solamente me delimitan, sino también me definen las posibilidades que tengo. Y la libertad es la parte de las posibilidades, ¿ya? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si tengo la autonomía, si no tengo libertad,
la autonomía no me va a servir mucho porque nadie me deja hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, para poder practicar la autonomía, necesito poder practicarlo en un ambiente de libertad. Pero libertad no significa que puedes hacer lo que te da la gana. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta. Las otras personas y tus propias posibilidades. Pero las propias posibilidades no es porque yo te dejo o no te dejo como adulto. No, eso es porque tú aprendes a un ritmo y no puedes de repente saber un montón. Yo soy un niño de 4 años y me gustaría saber lo mismo que el de 6. Tengo que hacer un caminito para llegar a lo que sabe el de 6. No puedo hacer de repente un salto, por muchas ganas que tengo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la libertad no es una libertad inmensa sin condiciones. No, hay una serie de condiciones. Pero las condiciones se convierten en buscar posibilidades. ¿Ya? En ese sentido, si yo soy una persona autónoma y libre de mayor, ¿qué es fundamental que yo pueda hacer? Yo puedo decidir sobre mi vida y también puedo asumir la responsabilidad de mi vida y decir, mira, lo que yo he hecho ha sido por culpa mía, no porque a otros no han querido. No, yo me he equivocado, vale, entonces yo lo puedo rectificar o no lo rectifico, pero si no lo rectifico, no puedo decir, no, pero no me han dejado. No, yo no he intentado. Entonces yo entiendo que la libertad necesita, entre la autonomía y la libertad, necesitan esta parte de asumir las consecuencias y ser consciente de sus consecuencias cuando ya eres un poco mayor, ¿ya? Para luego poder utilizar una libertad, no tipo libertinaje que yo hago lo que me da la gana sin tener en cuenta a nadie. No, yo entiendo que la libertad nos sirve, vuelvo un momento al punto, si yo soy un ser social, a mí me gusta tener en cuenta a otra gente. Si yo vivo muchas veces que la otra gente es un peligro para mí, yo voy a convertirme también en un peligro para otra gente. ¿Ya? Entonces, si a mí me apetece cooperar, me apetece, lo que también me apetece es utilizar mi libertad no para fastidiar a otros y otras. No, yo puedo optar, y ahí está la palabra libremente, ¿eh? Por querer estar a gusto con otra gente y no por fastidiar a otra gente. Yo puedo optar por querer una carrera que quizá no es justo lo que todo el mundo me dice que tengo que hacer, sino a mí me interesa más otra cosa y yo me atrevo a empezar a hacerlo. Ya la libertad también de alguna manera hace que yo asumo ciertos riesgos para practicar cosas nuevas porque tengo suficiente confianza en mí mismo, no que con toda seguridad lo voy a conseguir, pero sí con toda seguridad, si no lo consigo, puedo sobrevivir y puedo volver. De modo que puede empezar el camino, aunque no sé de antemano exactamente dónde termina. Ahí tenemos como una libertad, asumir riesgos, asumir consecuencias, asumir responsabilidades y el tema de la autonomía, yo puedo decidir y puedo actuar. Está muy claro, ¿no? Porque autonomía como principio de crecimiento, libertad en el marco en el que esa autonomía puede manifestarse y donde puedo crecer como una persona responsable al final, en contacto conmigo y responsabilizándome de eso, ¿no? En relación. Y luego está como ese tercer factor que es quizás, no sé, me corregirás, pero hablando a veces, el papel del adulto es el que a veces menos se explica, ¿no? O al que menos importancia se le da dentro de esta tríada, ¿no? Pero hay que darle un papel igual de importante. ¿Ya? En el sentido siguiente, si yo tengo mucha autonomía,
pero poca libertad, no hay hueco para la autonomía. Si yo tengo mucha autonomía y mucha libertad, en este caso estamos hablando de niños y niñas, pero no tenemos acompañamiento del adulto, llamémoslo adecuado o oportuno, ¿ya? Pasan dos cosas. Una es que estoy perdido, porque tengo que tomar decisiones que todavía no me tocan. Y segundo, que la parte relacionada con, llamémoslo, el estar en un ambiente relajado, no está resuelto. ¿Ya? Porque allí es, si pensamos en el modelo de autorregulación, pero como marco teórico, ahí sería, hay mucha libertad, mucha autonomía y el adulto no se mete. ¿Ya? Pero ahí, si hay un niño más fuerte que el resto y pega a todo el mundo y con eso consigue lo que él necesita, en teoría tendrían que ser los otros niños que le pagan. Lo que pasa es que entendemos que no funciona así. El adulto ahí tiene que estar. ¿Ya? No solamente para poner el límite. Un niño para aprender algo también necesita modelos, necesita sentirse seguro, necesita acompañamiento emocional, necesita poder contar con alguien que le puede dar firmeza. ¿Ya? En ese sentido, el rol tanto del adulto, papá, mamá, como el rol del acompañante es no ir tirando del niño. No, yo estoy no arriba tirándote para que vas creciendo. No, yo estoy debajo de ti para que donde pisas, pisas seguro. ¿Ya? Y si hay decisiones que son demasiado grandes para ti, yo las asumo. Si hay decisiones que tú puedes hacer, yo me quito del medio. ¿Ya? Porque tú estás practicando seguir creciendo. ¿Ya? Yo no te intento cortar o decir, no, tienes que crecer en esta dirección porque esa es la que a mí me gusta. No, tú vas creciendo y yo estoy a tu lado. Habrá momentos en que me necesites para una cosa, habrá momentos en que me necesites para otra. ¿Ya? Pero en ese sentido, el rol del acompañante es modelo, el tema del ambiente, también prepara los ambientes, porque yo como niño de 3 años no puedo buscar todo el material e inventarme cómo tiene que ser el espacio que necesito. Entonces el adulto también participa en preparar los ambientes relacionados con las necesidades. ¿Ya? Y necesita también mantener la parte de la seguridad y luego otra parte que también hace, porque hemos hablado de lo que son los límites, pero también hay, aparte de la parte del miedo, de los límites, hay otra parte que tiene que ver con el organizar nuestra vida de una manera a gusto. ¿Ya? No tiene el mismo peso del miedo, pero piensa en un espacio como a la vida. Nunca dejamos que un niño pegue a otro. Pero también vamos practicando que cada niño, cuando ha terminado de jugar con algo, él mismo se puede responsabilizar y recogerlo. Como parte de autonomía y también como parte de mantener el ambiente a gusto para todo el mundo. Ya que entre todos se mantiene el espacio recogido, se mantiene... ¿ya? Yo vivo las consecuencias de mis cosas, pero no hay un peligro de que si yo un día no recojo, que este duele a otros niños. ¿Ya? Entonces, acompañamos las dos cosas. Acompañamos, por una parte, la seguridad y, por otra parte, las normas de convivencia, que hacen que estamos más a gusto. No solamente sin miedo, sino además más a gusto. Es fundamental y creo que a lo mejor a veces insistimos más, como decía antes, en
polo de la autonomía, de la libertad, pero es que es la otra cara de la moneda, es decir, si no está el adulto y ejerce ese papel de cuidar, ¿no? de ese envolvente, de un ambiente seguro y relajado, entonces nada puede tener lugar, ¿no? Desde ningún punto de vista. Entonces el cómo, yo creo que ahí el cómo es muy importante, ¿no? Cómo el adulto está, y es un poco lo que se ve en la vida, ¿no? Esa presencia, esa atención, ese trabajo constante con la comunicación, ¿no? Con la relación, como dices también, eso es un ejemplo. Porque, por ejemplo, con la escucha activa, al tú relacionarte desde ese lugar completamente limpio, sin juicio, donde lo que haces es devolverle a la persona, al niño, a la niña, lo que le está pasando, también ahí le ayudas a reconocer lo que siente, le ayudas a aprender a comunicarse también desde sí mismo, a relacionarse con el otro. O sea, todo ese trabajo de acompañamiento, ese papel del adulto es fundamental, ¿no? En el cómo lo hace también. En el papel de que juega, pero también en el cómo. O sea, lo que hay que trabajar como adulto a nivel interno, a nivel de dejarnos todo nuestro bagaje de cómo cómo hemos aprendido a comunicarnos, a relacionarnos. Eso yo creo que también es muy importante y que también es algo que allí se da de una manera muy trabajada, ¿no? Todas las acompañantes tienen ese trabajo muy integrado, ¿no? Es un trabajo también personal como adulto por varios motivos. Una es pensando en el modelo de escucha o el modelo de acompañar. Una es que tú tienes que trabajar también tu propia relación con el aceptar que los niños y niñas hacen cosas que a ti no te gustan o deciden algo que a ti te parece injusto. Pero lo han decidido y no es peligroso lo que han decidido, porque si es peligroso se pondría un límite. Pero hay muchas cosas que no son peligrosas, pero no es lo que a mí más me parece. Vale, pero no importa, yo no voy a tener que asumir las consecuencias. Son los propios niños que necesitan asumir las consecuencias. Entonces tengo que practicar separar lo que es mío de lo que son mis ganas, de lo que tienes que hacer tú, de lo que es tuyo. Una. Dos, al empezar a funcionar no solamente es una manera de funcionar sin valoración, sino eso también permite no estar en el campo de niños buenos y niños malos. ¿Ya? Porque son, digamos, entendemos que los niños y niñas necesitan herramientas, ¿ya? Basados en sus necesidades. La necesidad no es mala o buena, la necesidad es la necesidad. Si un niño necesita pegar, no es un niño malo porque necesita pegar. No, tiene malestar y necesita sacarlo de alguna manera, ¿ya? Entonces yo no le puedo prohibir o poner un límite para que no pueda sacar su malestar. Lo único que tendría que hacer es organizarme de tal manera que él puede sacar su malestar, pero no a costa de otros niños. ¿Ya? Entonces lo practica, lo puede hacer, pero con el adulto. Pero si yo te acompaño en tu malestar, no necesito enfadarme yo. No, yo te puedo acompañar estando muy a gusto, muy tranquilo yo conmigo mismo. Entiendo que tu malestar no es que tú a mí me quieres fastidiar. Entiendo que tienes una necesidad que tienes que trabajar. ¿Ya? Eso nos permite también estar más tranquilos, más tranquilas como acompañantes cuando estamos acompañando a un niño que viene con malestar. ¿Ya? El no pensar en niños malos y buenos, sino hay niños que tienen momentos que por algún motivo les ha pasado algo que les hace sentirse mal. ¿Ya? Y eso nos lleva a funcionar de una manera diferente a cuando estamos muy a gusto. Entonces, al adulto le toca acompañarlo. ¿Ya? El acompañamiento emocional, ¿ya?, es un acompañamiento relacionado con el malestar, pero también relacionado con el bienestar. Quiero decir, no es solamente voy a echarte una mano como si fuese una enfermera y solo miro a los enfermos, pero a los que están bien no les veo. No, nos toca estar pendiente de todo el mundo.
Y también una parte importante es como adulto, cómo yo vivo el dolor. Porque en la vida tenemos claro que crecer a veces duele. No es algo que hay que evitar. El llanto, lo que llamamos el llanto de desahogo, es importante que lo podamos hacer, no lo vamos a evitar. ¿Ya? Y a veces un niño necesita un adulto para poder hacerlo. Y el adulto tiene que poder distinguir entre, digamos, el llanto de desahogo y el llanto para conseguir algo, como herramienta. ¿Ya? El llanto de desahogo nos ayuda para salir del malestar. El llanto para conseguir algo es como la queja, sabiendo que si yo lloro 3 minutos más, mi mamá va a hacer lo que a mí me da la gana. ¿Ya? Son dos tipos de llanto muy diferentes. Pero para poder acompañarlo como adulto, yo también tengo que trabajar mi propio llanto. ¿Ya? Porque si yo no puedo estar a gusto contigo si no puedo estar a gusto conmigo mismo. Entonces, en ese sentido, en la vida acompañamos básicamente a los niños y niñas, pero de alguna manera también a los adultos. Y los acompañantes que están, la gran mayoría lleva tiempo, cada uno le tocó también hacer este trabajo personal para poder acompañar las cosas en la vida. No cualquier persona, aunque tenga magisterio, puede estar en la vida, ni porque has hecho un curso de escucha activa tampoco. ¿Ya? Necesitas un trabajo que dura un poco más tiempo, que necesita un proceso de maduración, pero con eso contamos. Sí, es un tema muy amplio, claro, pero sí que... Sí, yo me acuerdo una vez, en nuestros primeros años de Baobab, que una madre le estaba posibilitando a su niño hacer este llanto de consolación y ella lo entendía perfectamente, necesitaba dejarles espacio. Y yo en un momento dado quise intervenir y me di cuenta de que era un error, ¿no? Y luego me fui. Pero me acuerdo de ese error, ¿no? De ¿por qué me meto aquí? Si ella lo estaba gestionando perfectamente, ¿no? Sí, es un tema muy amplio, pero o sea, es que es como decía, ¿no? Es la otra cara de la moneda y es muy profundo y muy amplio todo el trabajo que requiere del adulto, de comprensión, es un cambio de paradigma, porque es estar emocionalmente disponible independientemente de lo que pase y poder estar en ese lugar no es obvio, ¿no? Porque hemos trabajado con esta cosa de tratar de corregir con lo emocional, de intervenir con lo emocional, de toda esta cosa, ¿no? De mezclada. Y ese estar en ese lugar y trabajar con esa aceptación, eso requiere ese trabajo y es ahí lo que se observa, es fundamental. Bueno, entonces, dentro de este marco, ¿no? Un poco de bases, de comprensión de por dónde vamos, quería tratar de preguntarte si nos puedes describir un poco cómo, no sé, cómo podríamos hacer ver cómo es que pudiésemos visualizar un trazo de lo que se puede vivir como niño, como niña, estando en ese lugar. Yo lo que he percibido cuando he estado. Y solamente por dar como dos pinceladas de cosas que me han llamado la atención. Una es esa capacidad de los niños de mostrar una atención, un interés y una concentración en aquello con lo que están trabajando, sea académico o no, y que es una cosa bellísima, ¿no? De que están con un trabajo de un material que puede ser más o menos estructurado, pero esa capacidad a lo mejor de estar 3/4 de hora, 1 hora solos, a veces tienen que preguntar una cosa, una duda que no saben, lo que sea, pero esa capacidad de trabajo con esa atención dirigida que viene de sí mismos, de su propio interés, eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y entonces, bueno, por ahí podríamos comentar alguna cosa. Y luego la otra cosa es esta cosa que decías, que en un momento dado visteis que para vosotros visteis esa necesidad de alguna manera con los materiales y con las condiciones que proveíais en el entorno, hacer como, no sé si lo he entendido bien, pero como una invitación a que tú te pudieses aproximar a ciertas cosas que en este caso sí, desde el adulto podéis ver que tiene un interés o que tiene
una relevancia para su desarrollo. Se puede ir hasta las cosas más, no sé, más, pues hablábamos el otro día, ¿no? Por ejemplo, la ortografía, no sé, cosas así. Entonces, sí, no sé si podíamos hacer como ese aterrizaje a tener un trazo de cómo es esta experiencia de lo concreto, ¿no? Empezamos, por suerte, la gran mayoría de los niños y niñas que llegan a la vida están con nosotros desde los 3-4 años en adelante, que hacen un proceso que luego a lo largo les permite hacer los siguientes pasos. ¿Ya? Lo que practican ya en infantil es que deciden sobre con quién quiero jugar, con qué material quiero jugar y cuánto tiempo quiero jugar con esta persona y con este material. Pero también se chocan con que yo quiero jugar con un niño y este otro niño no quiere jugar conmigo. Entonces le toca también practicar cómo relacionarme. El adulto no se lo va a enseñar. El niño lo va viviendo y el adulto lo acompaña cuando realmente el niño lo necesita porque le produce malestar o necesita llorar un ratito. Pero normalmente son cosas que los propios niños y niñas van elaborando. Entonces ahí es donde cogen ya la costumbre de no tener que preguntar al adulto lo que tienen que hacer. ¿Ya? No significa que el adulto no propone nada. No, el adulto propone de vez en cuando cosas, también en infantil, pero yo puedo elegir como niño si quiero participar o no quiero participar. Entonces, este momento de decisión propia está todo el rato en infantil. En infantil está todo el rato en el momento. Yo puedo decidir ahora mismo si quiero participar en el desayuno. Yo puedo decidir ahora mismo si quiero ir al cuento. Yo puedo decidir ahora mismo si quiero participar en una propuesta de algún taller de los adultos. Si no quiero, no voy, y si quiero, voy. Punto. No tengo que pensar en el tiempo. Sí, es como esta práctica ya desde infantil, sí, de estar en contacto con sí, lo que tengo que elegir, ¿no? Con lo que sí, cuidado de un ambiente, sí, tener que darme cuenta, ¿no? Sí. Darte cuenta, pero también trabajar la parte de si yo quiero algo, a mí me toca practicarlo. Ya estamos en este camino de autonomía, pero la autonomía es la decisión, pero también el practicarlo, la acción. Entonces, si yo quiero subir a algún sitio, a mí me toca subir, y mientras que no lo puedo hacer, nadie me va a ayudar. En la vida el columpio, para los niños más pequeños, está a una altura que ellos mismos pueden subir. Llegan a la tablita y a las cuerdas. El adulto no ayuda, ni empuja, y al niño le toca ir practicando. A veces otro niño igual te echa una mano, si es más o menos de la edad lo puede hacer, si son niños mayores tampoco les dejamos. Porque entendemos que cada niño tiene la oportunidad para practicar. Si yo te ayudo más de la cuenta, realmente lo que estoy haciendo es que te quito la oportunidad para que tú lo puedas practicar. Ya lo que antes llamaba el aprendizaje por descubrimiento, básicamente significa que yo, como adulto o como niño mayor, no te voy diciendo ya las respuestas de antemano o no te voy a ayudar para cosas que tú puedes hacer. Quizá las puedes hacer dentro de medio año y hoy no. Vale, entonces hay que aceptar que hoy todavía no lo puedes hacer. ¿Ya? Entonces, a partir de allí estamos construyendo, por una parte, el tener que decidir yo y asumir las consecuencias, y por otra parte, si yo decido algo, yo me tengo que organizar. Si quiero jugar con algo, todo está accesible para los niños y niñas, pero a mí me toca coger la cosita, llevarla a la mesa, trabajar con ello, después recogerlo y ponerlo otra vez en su sitio. Desarrollar esos recursos internos y ese esfuerzo
para desarrollar todo eso. ¿Ya? ¿Qué quieres? No es que tú te sientas en la mesa y dices, mira, yo quiero esto, y luego el adulto sale corriendo para buscarlo. No. Tú llegas y lo puedes buscar y lo puedes organizar y luego tú decides el rato que quieres jugar, pero el juego cuando está terminado, termina con recogerlo y llevarlo otra vez a su sitio. Y termina el proceso, se acaba el proceso. Y se acaba el proceso, exactamente. Entonces ahí vamos practicando ya varios pasos. En el espacio hay libertad de elegir con quién, pero te topas con el que no quiere. Entonces tienes que practicar que, aunque yo puedo elegir, también tengo que tener en cuenta al otro. ¿Ya? Yo no puedo elegir y obligar al otro. ¿Ya? No es un límite que pone el adulto. No, es, digamos, un límite de las circunstancias. Porque igual ahora no quieres jugar conmigo, igual dentro de media hora sí. ¿Ya? En ese sentido, no todos mis intentos van a salir bien a la primera. Yo me doy cuenta que me toca decidir, me toca poner en práctica y me toca aceptar y asumir que no siempre todo sale bien. Eso desde infantil para adelante. Luego, cuando van creciendo, pueden ser más conscientes, ¿ya? Pueden ser más conscientes del tiempo. Entonces, las decisiones que toman ya no son solamente en el momento, sino también son, no, yo me puedo apuntar a un grupo de algo, por ejemplo, de teatro, pero no podemos hacer un grupo de teatro que funcione si no sabemos si tú vas a venir o no. Entonces, allí entra pero ya estamos hablando de niños de primaria, en que si tú asumes una responsabilidad de ir, asumes una responsabilidad en el tiempo. ¿Ya? Me apunto al grupo de teatro, el grupo de teatro funciona un trimestre entero, y luego yo puedo decidir si quiero ir el siguiente trimestre también. ¿Ya? Pero un trimestre es como, cuando yo decido algo es para un trimestre. Si me equivoco, me puedo salir otra vez del grupo. Pero no puedo entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir continuamente. ¿Ya? Me puedo equivocar. Entonces, no vamos a estar obligando a un niño que se ha equivocado gravemente en tener que repetir. Pero la equivocación no es que no tengo que asumir ninguna responsabilidad ni consecuencias de las cosas. No, la equivocación es, yo me apunté al grupo de teatro porque tú eres mi amigo y a mí me encanta estar contigo, y ahora estoy en el grupo de teatro y me doy cuenta que no me atrevo o que el tema no me interesa o que, ¿ya? Y ya juego contigo en otros momentos. Entonces, me salgo del grupo de teatro. Puede ser que justo me he entrado en el grupo de teatro por ti y luego me doy cuenta que me encanta. Me quedo en el grupo de teatro. ¿Ya? Entonces, el equivocar es posible. No hay un castigo porque ya has decidido algo, ya para siempre lo vas a tener que hacer así. Pero hay un mecanismo que regula para que tú asumas ciertas responsabilidades de tus propias decisiones. O sea, desde la base de infantil hay dos cosas que veo de lo que me dices que son súper fundamentales. Una es que que incorporas que la vivencia del aprendizaje o de la relación con las cosas es activa, es siempre desde mí y con todo lo que conlleva de responsabilidad, de empezar, terminar, pero esa parte de que es activa, no eres pasivo, y la segunda es el incorporar el error como algo que forma parte del crecimiento y de la vida, ¿no? Sí. Son como dos cosas, vamos, esenciales, ¿no? Sí. De hecho, solamente un breve comentario, en la vida normalmente tampoco corregimos, porque entendemos que los niños y las niñas de cualquier edad tienen que mantener un mecanismo vivo que es el de poder corregir ellos mismos y darse cuenta de dónde se están equivocando. Si el adulto corrige constantemente, yo como niño
ya dejo de estar pendiente, porque lo primero que voy a hacer es preguntar al adulto, porque como luego me va a corregir de todas formas, yo ya no necesito pensar por mí. ¿Ya? Si yo me equivoco, me doy cuenta, pero me doy cuenta un poco más tarde. En la vida lo que no tenemos es mucha prisa. ¿Ya? Entonces tú puedes ir practicando no solamente lo que hemos dicho hasta ahora, sino también me he equivocado, pero yo soy capaz de darme cuenta y de volver al camino que me gusta más. ¿Ya? No necesitamos el adulto constantemente vigilante que no haga ningún despiste. ¿Ya? Volvemos un momento a la otra pregunta. En la vida no trabajamos la motivación. ¿Por qué? Porque justo lo que tú has dicho, el propio interés es la motivación. Entonces, el hecho de que veamos un niño, incluso de 3 años, 3/4 de hora, o hemos visto niños hasta 3 o 4 horas seguidas jugando con alguien concreto, si está conectado con su interés, no hay ningún problema. Lo único que hay es que los adultos no se tienen que meter. ¿Ya? No es que un niño de 3 años solamente pueda estar 20 minutos con algo. Hay cosas que con 1 minuto ya tiene suficiente y hay cosas que con 3 horas no le basta porque quiere seguir el día siguiente. ¿Ya? Pero eso depende de la motivación desde dentro, de las ganas que tiene de hacer algo, del interés que tiene para descubrir, del esfuerzo que quiere hacer para conseguir algo que le está costando. ¿Ya? No todos los niños son vagos de por sí. No, muchos niños, desde sus propias ganas, asumen dificultades. Quieren conseguir algo aunque les cuesta. Y no necesitan el adulto para motivarle, para decirle, no, pero ya casi estás. No, el niño ya llega por sí solo. ¿Ya? Y ahí también hay un aprendizaje por el adulto, porque hemos aprendido que a los niños hay que motivarles, hay que azotarles, hay que decirles cómo tienen que hacerlo, ya todo eso, desde nuestro punto de vista, en vez de promover un proceso de aprendizaje a gusto, y no solo a gusto, sino también efectivo, en el sentido que el cerebro lo va a recordar mucho mejor y poder trabajar mucho mejor con ello, ¿ya? El camino que tenemos en la vida, veamos y entendemos que es mucho más interesante que el camino en donde el niño tiene que aprender algo que no le gusta en un momento que no le interesa. ¿Ya? En este momento, lo que es la información de las neurociencias, y que cada vez hay más, nos da en muchas cosas la razón. Otra cosa es que las escuelas todavía, por algún motivo, no lo meten dentro de su planteamiento pedagógico. Sí, es lo que me comentaba, lo que hablábamos el otro día, ¿no? La diferencia entre aprender y enseñar. Exacto. Aprender implica que es activo y enseñar es que haya algún factor externo que es el que me... Es el adulto que quiere que tú haces algo para que yo esté a gusto. Aunque yo lo hago con buenas intenciones. ¿Eh? Sí. Yo no digo que mi intención es que a ti te sirva. ¿Ya? Pero como yo ya sé lo que te va a servir, no hace falta estar pendiente de ti. Solamente lo que hace falta es que tú sigues el camino que yo ya sé que te viene bien. ¿Ya? Y yo no tengo que estar pendiente de ti, tú tienes que estar pendiente de mí. ¿Ya? En una clase normal me refiero en el modelo de la escuela tradicional, un niño autónomo es un niño que por sí solo hace lo que yo le he dicho. Claro, sí. Esa es la idea general. ¿Ya? Mientras que en la vida un niño autónomo es un niño que hace por sí solo lo que él ha decidido. Y en esto que hablábamos también de no enseñáis motivación, pero a la hora de presentar lo que se puede hacer en el día, sí, y abordar, no sé, X tipos de aprendizajes. Sí. Antes hemos comentado que el rol del adulto también es modelo. ¿Ya?
si pensamos como ejemplo en la música, para que a mí me entran ganas de tocar un instrumento o de bailar o de cantar o de hacer algo con la música, necesito que alguien lo haya hecho antes. Si el modelo que yo tengo de un profesor de música que es súper aburrido y me deja escuchar música que yo no quiero escuchar, mi relación con la música va a ser nefasta. Si yo tengo una persona que disfruta enormemente con la música y su propio disfrute lo regala, para decirlo de alguna manera, a los niños y niñas, habrá parte de los niños que les encanta estar y quieren hacer lo que éste hace. Pero no porque él les está enseñando, sino que él hace es enseñar de otra manera, enseñar en el sentido que yo te dejo ver, pero tú decides. ¿Ya? La enseñanza es diferente. Yo te enseño un libro y luego tú decides si lo quieres o no. Pero la enseñanza escolar no es así. La enseñanza escolar yo decido lo que tú tienes que hacer. ¿Ya? El rol del adulto como modelo sería esta parte. Entonces necesitamos, cuando hacemos una presentación, no que todos los niños vienen y están contentos y hacen exactamente lo que yo he pensado. Puede que no viene nadie. Lo que necesitan es que lo que yo voy a presentar, que a mí me encanta. Y si tú quieres venir o no, eso ya puede ser que hoy no tenías ganas porque había otra cosa más importante que tú. Y que yo como adulto no me siento mal porque no ha venido nadie. Que soy consciente de que no es una prueba de mi capacidad de engañar a los niños, sino que puede haber otras cosas también interesantes. Y de hecho hay muchas veces que yo tengo una propuesta, en el momento que lo pongo, igual solo vienen 4 niños, y hay otros días que luego de repente veo que otros niños también lo empiezan a hacer, y a veces nadie lo hace, y tampoco pasa nada. Pero si no hay modelo, ya os acordáis que yo al principio del todo, cuando comentábamos de los diferentes pasos que había habido en la vida, un paso importante era justo este, de que una persona, no solamente los niños, necesitamos modelos para saber a dónde ir. Pero lo que estamos pendientes no es solamente de su habilidad, sino también de cómo, justo lo que tú decías, nos lo transmite. ¿Ya? Si yo tengo un buen pianista que tiene una técnica estupenda, si le falta lo que llamamos el alma, no nos gusta. ¿Ya? En ese sentido necesitamos, en la parte de presentaciones, luego hay otra parte, en la parte de cómo poner las presentaciones, ¿ya? Porque tampoco queremos, lo que antes hemos dicho, si queremos educar desde un descubrimiento, parte de las presentaciones tiene que tener en cuenta este proceso de descubrir. No que yo te voy contando todo y por lo tanto ya no falta nada por descubrir. ¿Ya? Pero no es la parte más importante. La parte más importante es cómo es mi relación con lo que yo estoy haciendo contigo. Si a mí me gusta, lo que transmito son las ganas. Y tú decides si quieres estar conmigo o no. Puede que hoy no tienes ganas, y no importa. No significa que a mí ya no me gusta la música porque hoy solo han venido 3 niños. No, a mí la música ya está metida dentro de mi cuerpo y ya nadie lo saca. ¿Ya? Pero la música puede ser las mates, puede ser la ortografía, puede ser cualquier cosa. Y de hecho, los niños y las niñas, llámalo los mayores, cuando llegan a 8, 9, 10 años, también las cosas típicamente escolares del currículum, muchas de ellas pueden ser súper importantes y súper interesantes. ¿Ya? Depende mucho más del cómo lo llevamos
y hasta dónde está conectado con un interés y un momento de los propios niños y niñas. Y no es que ortografía de por sí es aburrido, o historia no tiene sentido, o tener que memorizar las tablas es una faena muy gorda y no sirve para nada. ¿Ya? Si está conectado con necesidades, la gran mayoría de las cosas sí sirven para algo. Sí, he visto en ese sentido varios ejemplos así, como el otro día había dos acompañantes practicando una pieza musical que había que hacer en dos voces y ellas se pusieron, pero ellas estaban entusiasmadas por aprendérselo. Era un momento de impasse en el que era como después del desayuno o algo así, y entonces aquello se llenó no solo de la música de su voz, sino de ese entusiasmo, ¿no? Y en las presentaciones también el otro día de un material de matemáticas también estaba presente esa vinculación, ese entusiasmo del adulto, ¿no? De ese entusiasmo por cómo funcionaba ese material, ¿no? Y eso está claro que es el catalizador para que el otro también diga, ah, pues a ver, ¿no? Y vea si le interesa o si no, ¿no? Que no, no es como una máquina. La gran mayoría de los adultos, si nos acordamos de nuestra historia escolar, encontraremos algún profesor, alguna profesora que nos gustó más que el resto. Y no es casual que justo cuando estamos con este profesor, que lo que éste daba, él o ella, era justo lo que este año nos salía bien. Ya, como que yo he estado con un profesor que le gustan las matemáticas y a mí lo entiendo. Hay otro que lo cuenta muy aburrido y me castiga y me mete un montón de miedo, y por mucho que yo intento, no lo consigo retener. ¿Ya? La gran mayoría, por mala suerte con matemáticas, no tienen experiencias muy positivas, algunos sí, pero por lo menos del tiempo de instituto, sí, la gran mayoría de la gente, por eso podemos hacer esta comparación y ver, no, pero ¿por qué un profesor es un buen profesor? ¿Qué hace? Y es la relación con el alumnado, no es el truco de saber explicar bien o mal. Saber explicar bien es poder conectar, y eso hace que surge la motivación desde dentro del otro niño, porque yo también quiero hacer esto. Bueno, Tinus, pues muchas gracias. Yo creo que todo lo que habéis hecho hasta ahora es una fuente de inspiración, un centro de irradiación, de comprensión, de modelo, y que no tiene precio. O sea que de corazón muchas gracias, no solo por esto, sino por toda esta labor tan difícil y con esta apertura a aprender y a estar conectado, ¿no? con lo real, con los procesos de aprendizaje reales, con lo que somos como seres humanos, con la capacidad para entender la importancia de la relación y de la comunicación, de esta capacidad de entender y de exponer lo importante que es lo que tiene y cómo tiene que hacer el adulto para posibilitar estos entornos de crecimiento. Así que, bueno, nada, muchísimas gracias. Pues muchas gracias.